Muy bien, vamos a comenzar en esta clase del día de hoy. Estamos viendo lo que es teología del sufrimiento. Estuvimos viendo la semana pasada y todavía me queda la tarea de subir el video de la semana pasada. Pero estábamos viendo la vez pasada que tenemos que entender cuando estamos discipulando a alguien que el sufrimiento es parte de la vida, que no podemos alejarnos de él, va a ocurrir, ya nos ocurrió en algún momento, a algunos les está ocurriendo en este momento y otros les va a ocurrir en el futuro, pero de que definitivamente todos vamos a sufrir es algo que es inevitable y tenemos que ser realistas, tenemos que ser honestos acerca del sufrimiento, es parte de la vida del mundo caído. También tenemos que entender que Dios es totalmente soberano y totalmente bueno. Es decir, tenemos que hacerles entender a las personas que a veces Dios permite el sufrimiento, a veces es provocado por nosotros, pero siempre tiene un final bueno, porque Dios es bueno. Hay que entender que algunas partes de nuestro sufrimiento las producimos nosotros porque somos pecadores, tomamos malas decisiones y algunas veces vamos a sufrir por causa del pecado. Con todo, siempre hay que recordar que hay un buen propósito para el sufrimiento. Dios usa ese sufrimiento y tiene un buen propósito. Buenas tardes, hermano. Dios construye cosas buenas en la vida de sus hijos, aún a través de circunstancias difíciles. No sabemos muchas veces, no las vamos a entender. Algunas veces no las entenderemos hasta el final de nuestra existencia. No sabemos si en algún momento Job entendió por qué le pasó lo que le pasó. Sabemos que José no entendió lo que le pasó hasta que vio a sus hermanos entrar por la puerta ese día que vinieron a comprar alimento. Después de tanto tiempo entendió que era lo que Dios se proponía con su sufrimiento. Entonces, siempre tenemos que recordar eso. Y como cristianos, la Biblia nos dice que lo mejor que podemos hacer cuando sufrimos es volvernos a Dios, no alejarnos de Él. Alejarnos va a aumentar nuestro sufrimiento. A acercarnos nos va a permitir tener consuelo y apoyo en medio del dolor. Entonces, hoy vamos a ver cuáles son los propósitos de Dios en el sufrimiento. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta noche por la vida que nos concedes y gracias, Señor, porque tú has estado ahí en medio de nuestras diversas formas en que hemos sufrido. Gracias, Señor, porque eso nos da la certeza de que cuando llegue otro sufrimiento, sabremos que tú vas a estar también ahí presente en esos tiempos. Que tú, Señor, bendigas a cada uno de nosotros. Si hay alguien aquí o en la clase a distancia que está padeciendo, que está sufriendo, que tú, Señor, les hagas saber tu propósito, o puedan descansar en que hay propósito, en que no permites el sufrimiento en nuestras vidas nada más por capricho, sino que hay un propósito y aunque a veces no lo entendemos y a veces no nos gusta, sabemos que al final de cuentas va a haber algo bueno en eso que nos da dolor. Bendice, Señor, este tiempo, que sea espiritualmente provechoso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el sufrimiento no es algo insignificante y no siempre entendemos cuál es el propósito de Dios. Lo único que podemos ver es que hay propósitos que Dios revela en su palabra. O sea, Dios sí nos revela que hay propósitos. Y a veces se van a cumplir algunos, a veces se van a cumplir otros, pero siempre hay un propósito.
El sufrimiento nos da la oportunidad para destacarnos como cristianos en un mundo que no honra a Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Nos da la oportunidad de destacarnos como cristianos. Primera de Pedro, 4, 16, hermano Rodolfo. 4:16 dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. 4:16. Primera de Pedro. Estoy en Santiago. No. Sí. Dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Miren, algunas veces nos va a tocar sufrir porque simplemente somos cristianos. Por querer hacer lo que es correcto, por querer testificar, por querer mostrar lo que es la santidad de Dios. Y nos va a tocar sufrir. Entonces, esas son más que, dice ahí, más que algo que nos debe de avergonzar, es algo que nos debe de dar gracias, nos debe de llevar a la gratitud por el hecho de que nos permite Dios mostrar a otros lo que es la santidad de Cristo. O sea, hay veces que va a ser así. Otras veces el sufrimiento nos enseña a depender de Dios y no de nosotros mismos. Segunda Corintios 1, 8 y 9. Segunda Corintios 1, 8 y 9. La bienvenida a nuestra hermana Marta, a la hermana Carla y al hermano Salomón. No sé si alguno de ustedes tres puede leer Segunda Corintios 1, 8 y 9. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Bien, a veces Dios nos va a permitir sufrir para que aprendamos a depender de Dios. A veces somos muy autosuficientes, muy independientes de Dios y vivimos una vida independiente, una vida autosuficiente, y Dios nos tiene que humillar con el sufrimiento. Y nos humilla, nos pone en tierra, pero el propósito es ayudarnos a depender de Él. El propósito no es destruirnos, el propósito no es hacernos sufrir nada más porque Dios quiere, sino porque necesitamos aprender a depender. Va a haber momentos, inclusive podemos llegar a cursar por una enfermedad degenerativa que no nos permite realmente volver a estar bien de salud. Y son esas enfermedades las que a veces enseñan a las personas a depender plenamente de Él. Cosa que no hubiéramos hecho de otra forma. Entonces, a veces es así. A veces, como les digo, es una oportunidad para mostrar nuestro carácter como cristianos. Otras veces nos enseña a depender de Dios. Otras veces nos enseña los decretos de Dios. Salmo 119, versículo 71. Salmo 119, 71, hermano Abimael. Dice: bueno es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Muy bien, a veces tenemos que sufrir para aprender lo que Dios dice, para aprender que lo que Dios dice es perfecto, es justo. Hay veces que nos permite pasar por situaciones que nos causan dolor para que su palabra se cumpla.
para que lo que Él nos ha, lo que Él dice en su palabra tenga cabal cumplimiento, y a veces lo va a permitir, para que no nos quede, no tengamos dudas, lo que Dios dice se cumple. Entonces, hay veces que el sufrimiento tiene como propósito que sea una oportunidad para mostrar nuestro carácter como cristianos. Otras veces el sufrimiento va a aparecer para que enseñarnos a depender de Dios. Otras veces nos va a enseñar que nos permite sufrir para que aprendamos que lo que Dios dice siempre se cumple. Otras veces nos va a ayudar a madurar. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4. Si alguien de los de Zoom quiere leerlo. Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bien, gracias. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, que es la palabra bíblica para aguante. Mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Por qué a veces Dios permite que suframos? Porque quiere que maduremos. Nuestra fe está en un punto y a través del sufrimiento nos lleva a un punto más alto. Me acuerdo que nosotros cantamos el himno Regocíjate en él, y dice, a oro igual saldré. Esa es una imagen tomada del libro de Job. Pero en el libro de Job no está con la idea de que somos una piedra o algo así y que nos pasa por el horno y nos convierte en oro, sino que somos oro, y la prueba y el sufrimiento nada más manifiesta qué clase de oro somos. Esa es la idea. No nos convierte en oro, sino que purifica lo que ya somos. Nos hace brillar, saca algo, inclusive derrite algo que no debería de estar ahí y que está manchando lo que ya somos. Entonces, a veces el sufrimiento va a llegar porque necesitamos madurar. Ya hemos crecido hasta cierto punto y a veces ahí nos queremos quedar. Nos queremos quedar en el punto donde estamos, y llega el sufrimiento para que pasemos a un punto diferente. Nos va a costar mucho trabajo, la verdad. Todos los que pasamos por momentos muy duros en nuestra vida, nos cuesta trabajo entender que ese sufrimiento llegó para hacernos madurar, para hacernos crecer. Y uno preferiría crecer sin sufrir, pero bíblicamente no es posible. Bíblicamente necesitamos muchas veces del sufrimiento para crecer. Así que propósitos de Dios para el sufrimiento: 1, darnos la oportunidad de destacar en nuestro carácter como cristiano. 2, enseñarnos a depender de Él. 3, enseñarnos a aprender que lo que Él dice se cumple. 4, madurar. Madurar es parte de los propósitos de Dios para el sufrimiento. A veces están los 4 al mismo tiempo. A veces sucede. A veces nada más está uno, a veces está otro. Pero podemos entender, por lo que estamos leyendo, que el sufrimiento tiene propósitos. Primera de Pedro 4:13. Que Cristo sea glorificado es otro propósito. Primera de Pedro 4:13. Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os poseéis con gran alegría. Bien, nuestro Señor Jesucristo recibe gloria a través de nuestra reacción al sufrimiento.
cuando reaccionamos de una manera adecuada, no quiere decir, y quiero enfatizar, no quiere decir esto que el cristiano no pueda llorar cuando sufre. Lo que sí no puede hacer es reaccionar de una manera equivocada. Empezar a abandonar la fe, empezar a dejar de leer la Biblia, eso no glorifica a Dios. Pero cuando dentro de nuestro sufrimiento y dentro de nuestro dolor aprendemos a depender de Dios, nos sujetamos a Él, buscamos su rostro, el que recibe la gloria es Cristo. Así que buscamos la gloria de Dios. Y tenemos que enseñarle a las personas a las cuales discipulamos que a veces el sufrimiento va a llegar y que es un llamado a glorificar a Dios en nuestras reacciones. Aun cuando las lágrimas se nos van a salir, aun cuando va a haber dolor en el corazón, glorificar a Cristo es nuestra máxima. Es una de las más grandes oportunidades que tenemos en el sufrimiento. Entonces, el sufrimiento nos da la oportunidad para destacarnos como cristianos, nos enseña a depender de Dios, nos permite saber que lo que Dios dice se cumple, nos ayuda a madurar, nos ayuda a glorificar a Cristo en nuestras vidas. Romanos 8:17. Romanos 8:17. Alguien en Zoom puede leer Romanos 8:17. Yo, hermano, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bien, el sufrimiento nos permite compartir un poco de la gloria del Hijo. Nos hace pensar por un momento en la gloria que viene. El sufrimiento que tenemos ahorita es momentáneo, puede ser de días, puede ser de años, pero comparado con la eternidad, la diferencia es enorme. Nos permite pensar, nos permite compartir un poco de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hay que pensar en Él. La cruz fue unas horas muy dolorosas. Todo ese proceso que le llevó a la cruz y estar en la cruz clavado, el dolor fue inmenso. Pero lo que siguió fue excelente. Lo que siguió a la cruz fue supremo, es supremo. Entonces, a veces nuestros sufrimientos serán horas, a veces serán días, a veces pueden ser años, pero comparado con la eternidad, no es nada. Podemos dar gracias a Dios de que nuestro sufrimiento es corto, que nuestro sufrimiento comparado con la eternidad que nos espera es pequeño y nos hace más llevadero el dolor, nos hace más llevadera la pena. Entonces, propósitos de Dios para el sufrimiento. 1, destacarnos en nuestro carácter como cristiano. 2, depender de Dios. 3, nos enseña que todo lo que Dios dice se cumple. 4, nos ayuda a madurar. 5, podemos glorificar a Dios, al Salvador. 6, podemos compartir un poco de la gloria del Hijo. Entonces, esos son los propósitos para el sufrimiento. Es prerrogativa de Dios permitir ese sufrimiento. Es decir, Dios tiene el derecho de permitir el sufrimiento. Él sabe lo que necesitamos. Él nos mira, conoce nuestro corazón, sabe si necesitamos madurar. Él sabe si necesitamos entender alguna verdad bíblica que no entenderíamos a menos que pasemos por el sufrimiento. Él sabe que necesitamos pensar más en la gloria que viene. Cuando vivimos concentrados en este mundo y nuestra mirada está fija en el presente. Él sabe también que necesitan otros conocer a Cristo a través del carácter cristiano que sale cuando sufrimos. Entonces, Él tiene esa prerrogativa.
y no tener. Dios pudo haber escogido dejarnos en nuestro dolor y no hacer nada al respecto, pero nunca lo va a hacer. Él no nos deja tirados con nuestro dolor. Nos va a doler, sufrimos el dolor, pero nunca nos deja tirados. Siempre va a hacer algo para levantarnos. El punto es que Él siempre va a hacer algo que va a redundar en su gloria y lo va a hacer en su tiempo. Nosotros queremos que el sufrimiento se acabe rápido. Nosotros queremos que el sufrimiento termine, pare en un momento, pero Él sabe cuándo y Él sabe lo que va a estar haciendo para que el sufrimiento ceda. Es nuestro privilegio y gozo ser partícipes del sufrimiento y ver cómo Dios trabaja en nuestra vida. De antemano hay que recordarles y hay que recordarnos a nosotros. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. El punto es que, conociendo los propósitos de Dios, ya sabemos que hay algo bueno. ¿A quién le gusta sufrir nada más por sufrir? A nadie nos gusta sufrir por sufrir. Sí, pero sin duda vamos a sufrir. Así que por lo menos que valga la pena. Si vamos a sufrir, que se cumpla uno de estos propósitos que vemos en la Biblia acerca del sufrimiento y que estemos concentrados en que hay un propósito para ello. ¿Cómo preparar a nuestros amigos para el sufrimiento? Vamos a estar viendo que hay cosas que podemos hacer antes, hay cosas que podemos hacer en el momento. ¿Cómo prepararlos? Yo sé, los de Zoom ven ya por cierto, necesitan recordarme que para los que están aquí necesitan recordarme antes que un día antes que tengo que sacar las copias del folletito. Hay un folletito, pero siempre se me olvida. Siempre ando así como que así allá en el espacio. Y se me olvida ya cuando llego acá. Me acuerdo de que tenía que sacarles el folletito. Uno, toma tiempo para hablar acerca del sufrimiento. Siempre tomen tiempo. Tomen tiempo para hablar acerca del sufrimiento. No esperen a que llegue el sufrimiento para hablar de ello. Si están discipulando a alguien, si están compartiendo con alguien la palabra de Dios, no esperen a que llegue el sufrimiento para hablarles de que va a venir. Hay que enseñarles que va a venir, que se vayan preparando porque en cualquier momento va a llegar. Porque si les enseñamos a nuestros hermanos que la vida cristiana siempre es felicidad, les vamos a traicionar terriblemente. Porque aunque hay un gozo al final en la eternidad, lo cierto es que en esta vida tienen que estar preparados porque en algún momento les va a tocar sufrir. Y si no los preparamos, cuando llegue el momento los va a tomar por sorpresa y muchos se desaniman cuando llega el sufrimiento. Cuando piensan que la vida cristiana toda es color de rosa, porque el himno dice que todo será color de rosa y que no sé qué tantas cosas. Grande gozo hay en mi alma hoy, ¿cómo podré estar triste? Todo ese tipo, esos himnos tienen una finalidad, pero si no les enseñamos que viene el sufrimiento, cuando llegue, les va a doler inmensamente y nos van a acusar de traición. ¿Por qué no me dijiste que esto iba a pasar? Entonces, tomen tiempo para hablar acerca del sufrimiento. 2, ayúdenles a eliminar los conceptos mundanos acerca del sufrimiento. Hay que ayudarles a eliminarlos. Ayudar a eliminar conceptos mundanos.
ayúdenles a darse cuenta que es contrario a lo que es contrario a las escrituras. El mundo enfatiza mucho la felicidad. Lo ponen como que es lo mejor, lo único, la meta de la vida. Si no les hace feliz, entonces no es lo que es, no es correcto, no está bien, hay que irse. Siempre enfatizan un mundo feliz. Si ustedes ven los comerciales, hasta, no sé si se han fijado que hasta el pollo, el pollo rostizado, es un pollo feliz. Me acuerdo de una cancioncita de un comercial que decía, estaban los tomatitos muy contentitos cuando como para su suerte o su muerte, llegó del fuerte. Y están los jitomatitos muy felices porque los van a moler. También el atún. El atún está muy contento porque, y hasta se sube al anzuelo porque lo van a poner en un sándwich Bimbo. Y es un gusto estar en un sándwich Bimbo. Y se les enseña que la vida es feliz. Bueno, hay que empezarles a enseñar que no es así. Que en realidad en este mundo hay sufrimiento, hay pérdida. Vienen pérdidas. El punto de esto no se trata de si el sufrimiento va a llegar o no, sino cuándo va a llegar. De eso hay que estarlos preparando. Y hay que quitarles la idea que venimos para ser felices. No es así. En este mundo hay que ser realistas. Tarde o temprano va a llegar los momentos tristes, dolorosos, en todo momento. Entonces, hay que ayudarles a eliminar los conceptos mundanos acerca del sufrimiento. El mundo les enseña que el sufrimiento es malo. Y bueno, no queremos sufrir. Obviamente no hay que enseñarles, tienen que buscar el sufrimiento. No, pero hay que enseñarles que el sufrimiento va a llegar y tiene propósito. Y Dios tiene propósitos en el sufrimiento que son buenos al final. Entonces, estudia los propósitos de Dios para el sufrimiento. Es la tercera cosa. Estudia los propósitos de Dios. Para hablar con ellos antes de que llegue el sufrimiento, de qué se propone Dios cuando permite el sufrimiento a las personas. Para que cuando llegue el sufrimiento sepa, hay este propósito, hay propósitos. La gente, nosotros como cristianos, usualmente decimos, el sufrimiento tiene propósito. Y generalmente nada más citamos todas las cosas nos ayudan a bien, pero no sé si ya vieron que vimos ya más propósitos. Ya sabemos, todas las cosas nos ayudan a bien, pero ahora ya sabemos que puede ser para manifestar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ya sabemos que puede ser para que maduremos, para saber un poquito de la gloria de Dios, del Hijo, para glorificar a Dios. Entonces, ya sabemos más propósitos dentro de esto y podemos explicárselos. Y nosotros mismos podemos grabarnos esos propósitos que nos ayudan en el momento difícil. Entonces, vemos estos propósitos, estudiar los propósitos de Dios. Estudien el sufrimiento utilizando artículos y libros cristianos. Hay libros cristianos acerca de este tema. Entonces, busquen libros. No les voy a dar. Busquen libros y artículos si hay. Bueno, algún día voy a hacer un concentrado para mostrarles artículos que hablan acerca de por qué sufrimos. Hay artículos muy buenos acerca de por qué, cómo ayudar a una mamá que pierde a su bebé. Desde los que hay que lo pierden antes de nacer hasta los que lo pierden a los 2 o 3 días de que nacieron. El dolor es inmenso para ellas. Y por ahí vi un buen artículo que habla acerca de cómo ayudarles a esas mamás, cómo sentarse con una mamá que acaba de ver que su bebé recién nacido, que nada más le permitió horas de vida y se le murió. Son historias muy tristes.
Como hay artículos que nos hablan de cómo entender la muerte de alguien que se esforzaba buscaba agradar a Dios y muere. Hay artículos al respecto. Entonces, hay bastante material cristiano de gente que pasó por el sufrimiento y que dejó sus escritos. Entonces, hay veces que es bueno juntar esos artículos y leerlos de vez en cuando. A lo mejor la persona no ha sufrido eso, no va a sufrir eso, pero le ayuda también saber qué hacer si en algún momento ella puede ayudar a otra persona con esos sufrimientos. Entonces, hay que estudiar el sufrimiento utilizando buenos artículos, buenos libros cristianos. Construyan relaciones antes que llegue el sufrimiento. Construyan relaciones. Si construyen relaciones en buenos tiempos, en los buenos tiempos, les va a ayudar a ser de buena ayuda cuando llegan los malos. Aprender a ser buenos amigos en las buenas nos prepara para ser buenos amigos en las malas. O sea, es muy bueno que esas personas, que nuestros amigos sepan que cuentan con nosotros en las buenas y en las malas. Cuando no nos relacionamos mucho con las personas no van a acudir a nosotros cuando nos sentimos mal, cuando se sienten mal, cuando pasan por una tragedia. Generalmente cuando pasamos por una tragedia, ¿a quién acudimos? A Dios en primer lugar, pero definitivamente también necesitamos acudir a amigos. Y los vamos a identificar, sabemos con quién contar, a quién contarle cosas de nuestro dolor, de nuestra pena. Entonces, tenemos que aprender a ser buenos amigos en las buenas para que esas personas estén seguras de que pueden ir a nosotros cuando vienen los malos tiempos. Cuando vienen las tristezas, las tragedias, tenemos que ser buenos amigos. Juan 16:33. Enfócate en la fe. Juan 16:33. No sé si alguien de Zoom puede leer Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muy bien. Siempre tenemos que recordarles y tenemos que recordar, los problemas van a llegar. Así que hay que aprender a responder con fe. En el mundo, dice Cristo, tendréis aflicción. Ya no los dejo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Hay que enseñarnos y hay que enseñarles a nuestros hermanos a que se enfoquen en la fe, a que se enfoquen en Cristo, empezarlos a preparar. Cuando llegue el momento difícil, empezarles a preparar, mira a Cristo. Mira a Cristo en tiempos alegres, pero aprende a mirar a Cristo en tiempos dolorosos, en tiempos difíciles, ya sea de la pérdida de un trabajo, ya sea de la pérdida de la salud, ya sea la pérdida de un ser querido, ayudarnos y ayudarles a enfocarse en la fe. Ayúdales a construir una base sobre la bondad y la soberanía de Dios. Empiézalos a preparar a que sepan que Dios es soberano y Dios es bueno. Constantemente háblales acerca del carácter de Dios. La gente cuando todos hemos pasado por sufrimiento alguna vez y nos cuesta, se han dado cuenta que cuesta trabajo creer que Dios es bueno, y también se han dado cuenta que es difícil creer que Dios tiene todo bajo control. Ahí es donde cuesta mucho trabajo.
necesitamos haberlo aprendido desde antes y estar constantemente recordándoles a las personas, Dios es soberano y Dios es bueno. Para que cuando llegue el momento, estudiar el carácter de Dios nos permite prepararnos para el sufrimiento. Y además nos ayuda en todo el resto de la vida cristiana, en general. O sea, recordarles a las personas que Dios es bueno y que Dios es soberano, nos ayuda no nada más en la etapa del sufrimiento. Es que yo pensé, pasó la niña. Entonces, es recordarnos constantemente, recordarles constantemente eso una vez, tras otra vez, para que cuando llegue el sufrimiento sepan estas dos cosas. Dios es soberano y tiene todo bajo control, y Dios es bueno. Ustedes saben, es lo más difícil de ubicar cómo Dios puede ser bueno en ciertas circunstancias. Bueno, Dios es bueno. Entonces, ayúdales en esto, enséñales a meditar en el Evangelio. Construye en ellos el hábito de consultar y meditar las verdades del Evangelio. Pensemos en eso. Cuando sufrimos, especialmente cuando recién nos convertimos y viene un sufrimiento, generalmente pensamos, Dios ya no me ama. A veces porque un hermano llegó y es por pecador que te pasa eso. Pero tendemos a pensar, Dios ya no me ama. Meditar constantemente en el Evangelio y ayudarle a recordar el Evangelio constantemente. Cuando llega el sufrimiento es simplemente haberlo preparado para recordarle, el amor de Dios es permanente, no ha cambiado. La persona sigue siendo amada por Dios a pesar de lo que le esté pasando. Dios le sigue amando de la misma manera. El sacrificio de Cristo sigue cubriendo sus pecados, sigue sin condenación a pesar de lo que está pasando. Para que no llegue a la idea de que, bueno, es que algo hice, es que en realidad a lo mejor Dios no me perdonó completamente. En verdad no es así. Cuando recibimos a Cristo, Dios nos perdonó completamente. Y una de las cosas más tristes para una persona es que está sufriendo y encima está pensando, es por algo que le hice a Dios. Entonces se le agregan dos sufrimientos más. El sufrimiento propio del dolor que le está pasando y la carga de conciencia, de que algo no quedó arreglado en la cruz. Bueno, cuando la persona entiende que en la cruz se arregló todo y que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, ya nada más se queda con el dolor de lo que le está pasando, pero ya entiende, no es porque no me ame Dios, porque nada me puede separar del amor de Cristo. Y se acuerdan que ese pasaje viene en esa línea de todas las cosas nos ayudan a bien, viene en esa línea más adelante en ese texto. Entonces hay que enseñarles a meditar en el Evangelio. La próxima semana precisamente vamos a estar viendo cómo podemos ayudar a nuestros amigos cuando llega el tiempo. Estas cosas que hemos visto es cómo les ayudamos antes de que venga el tiempo. Pero la próxima semana vamos a estar viendo cómo los ayudamos cuando llegue. Cosas prácticas que podemos hacer cuando uno de nuestros amigos sufre un accidente. Cosas prácticas que podemos hacer cuando uno de nuestros amigos sufre una pérdida. ¿Qué podemos hacer cuando están pasando por el peor de los momentos? Eso lo vamos a ver primero Dios la próxima semana. Entonces, no sé si, bueno, ahorita nos quedamos para la sesión de preguntas para los que están aquí. No sé si los de Zoom tienen alguna duda. Si no, vamos a orar antes de que se corte, aunque seguro se va a cortar.
Señor y Dios, te damos gracias en esta noche por la vida que nos concedes y gracias, Señor, porque nos permites conocer más sobre los propósitos que tú tienes para